José en Egipto. ¿Cómo la traición se transforma en propósito? ¿Alguna vez sentiste que las personas más cercanas a ti te dieron la espalda? ¿Has vivido una traición tan dolorosa que pensaste que tu vida ya no tendría sentido? La historia de José en Egipto comienza precisamente allí, en el momento en que su propia familia lo vende como esclavo. El dolor más grande vino de las manos de sus propios hermanos. Pero aquí está lo impactante. Lo que parecía el final de su historia era, en realidad, el inicio del propósito que Dios tenía para él. La traición no fue su tumba, fue la puerta hacia su destino. Y esta verdad también es para ti. Las traiciones que enfrentas no son el fin, sino el terreno donde Dios siembra la semilla de tu propósito. Recuerda esta frase: lo que otros hicieron para destruirte, Dios lo puede usar para levantarte. Ahora quiero preguntarte, ¿alguna vez has sentido que una traición te cambió la vida? Escríbelo en los comentarios y compartamos cómo, incluso en las heridas más profundas, Dios puede levantar un propósito eterno. José, con apenas 17 años, pasó de ser el hijo amado de su padre a un esclavo en una tierra extranjera. Lo que parecía un camino de gloria, se transformó en un sendero de dolor y silencio. Sus sueños de grandeza parecían apagarse en la oscuridad de Egipto. Pero aquí está la enseñanza poderosa. Muchas veces, los caminos más dolorosos son precisamente los que nos llevan al propósito. Lo que parece una desviación es, en realidad, la ruta que Dios eligió para formarnos, moldearnos y prepararnos para algo mayor. Quizá en tu vida también sentiste que un sueño se rompió, que alguien te traicionó o que tu camino cambió radicalmente. La lección de José es clara. Aunque todo parezca perdido, Dios nunca pierde el control. Recuerda esta frase: cuando la vida te empuja al desierto, Dios ya está escribiendo tu salida hacia el palacio. Ahora te pregunto, ¿alguna vez un camino doloroso te llevó a descubrir una bendición que no esperabas? Escríbelo en los comentarios, porque tu experiencia puede inspirar a alguien más que hoy se siente atrapado en su Egipto personal. En Egipto, José fue vendido a la casa de Potifar, un oficial del faraón. Desde la mirada humana, era un esclavo más, un joven sin derechos, arrancado de su tierra y su familia. Pero desde la mirada de Dios, José seguía siendo un elegido, alguien con un propósito que ni la traición ni la esclavitud podían borrar. La Biblia dice que Jehová estaba con José, y él era varón próspero. ¿Puedes imaginarlo? Prosperar en la esclavitud. Tener éxito aun cuando tus circunstancias parecen un fracaso. Eso nos enseña que la verdadera prosperidad no depende del lugar donde estés, sino de quién camina contigo. ¿Cuántas veces pensamos que necesitamos mejores condiciones, más recursos o un escenario perfecto para avanzar? Pero la vida de José grita esta verdad. No es el lugar el que te define, es la presencia de Dios en ti. José brilló en la casa de Potifar, no porque lo tuviera todo, sino porque lo tenía a él. Y cuando Dios está contigo, tu luz no se apaga, aún en medio de las cadenas. Te dejo esta pregunta. ¿Estás esperando que tu entorno cambie para avanzar? ¿O confías en que Dios puede hacerte prosperar donde estás ahora mismo? El tiempo pasó, y José encontró gracia ante los ojos de Potifar. Todo lo que tocaba prosperaba, al punto que su amo puso en sus manos toda la casa. Pero fue en ese momento de aparente estabilidad que la prueba más dura llegó. La esposa de Potifar intentó seducirlo. José era joven, fuerte y humano. La tentación golpeó en silencio, día tras día. Pero él tenía una convicción más fuerte que cualquier deseo pasajero. ¿Cómo haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Aquí está la clave. José no vio la tentación como algo solo contra su amo, sino como un pecado contra Dios mismo. Su fidelidad no dependía de la vigilancia de los hombres, sino de la presencia invisible de su Creador. Y aquí es donde podemos reflejarnos. ¿Cuántas veces caemos porque pensamos, nadie me ve, no pasa nada?
José nos recuerda que la verdadera integridad no es lo que haces cuando todos te observan, sino lo que decides cuando nadie está mirando. Él prefirió perder su túnica, pero no su pureza. Prefirió la cárcel antes que la culpa, y esa decisión marcó su destino. Pregunta para ti: ¿qué túnicas estás dispuesto a dejar atrás para no perder tu propósito eterno? La decisión de José lo llevó directo a una prisión injusta. Acusado falsamente, despojado de su posición y encerrado entre rejas oscuras. A primera vista, parecía que todo había terminado, que la fidelidad no había valido la pena. Pero aquí se revela una verdad poderosa. A veces, Dios permite que la traición y la injusticia se conviertan en la sala de espera para el propósito. Dentro de la cárcel, José no perdió su esencia. Siguió sirviendo, siguió interpretando sueños, siguió brillando. Y aunque los barrotes cerraban su cuerpo, nada podía encarcelar su fe. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que estamos en una prisión? Tal vez no de hierro, sino de deudas, de críticas, de puertas cerradas, de promesas que tardan. Y pensamos, ¿dónde está Dios? La historia de José nos enseña que la cárcel no fue el fin, sino el puente. Lo que parecía un retroceso era en realidad el escenario perfecto para que su don fuera notado. Y aquí va una frase para tu corazón. Lo que otros usan para hundirte, Dios lo transforma en el trampolín que te eleva. Pregunta para ti: ¿has vivido alguna vez un momento donde lo que parecía un final se convirtió en un inicio nuevo en tu vida? En medio de esa cárcel oscura, Dios comenzó a mover las piezas invisibles del tablero. José, el joven traicionado y olvidado, tenía un don que ni la prisión podía apagar: la capacidad de interpretar sueños. Un día, dos hombres importantes del palacio fueron encarcelados junto a él: el copero y el panadero del faraón. Ambos tuvieron sueños que nadie entendía, y José, con humildad, dijo algo que resuena hasta hoy: las interpretaciones pertenecen a Dios. Allí, en el lugar menos esperado, José usó su don, no para su gloria, sino para honrar a Dios. Y ese pequeño acto, en un rincón olvidado, se convirtió en la llave que abriría las puertas del palacio. Esto nos enseña algo poderoso. No importa dónde estés, usa lo que Dios te dio. Aunque nadie te vea, aunque parezca insignificante, Dios puede usarlo para conectarte con tu destino. En nuestra vida cotidiana también es así. Quizá hoy estás en un trabajo que no soñaste, en una situación que no pediste, en un lugar donde sientes que nada avanza. Pero si decides ser fiel en lo pequeño, Dios se encargará de abrir lo grande. Frase memorable: el don que ejercitas en la oscuridad será la luz que te lleve a tu propósito. Te pregunto, ¿cuál es ese talento o don que tienes y que quizás hoy estás guardando? ¿Qué pasaría si lo pones en las manos de Dios? Pasaron los días, los meses, y aunque José había pedido al copero que lo recordara al salir de la cárcel, fue olvidado. 2 años más de silencio, 2 años más de espera. Pero cuando Dios abre una puerta, nadie puede cerrarla. El faraón, el hombre más poderoso de Egipto, tuvo sueños inquietantes que nadie podía interpretar. Toda su corte, sus magos y sabios, quedaron en silencio. Y entonces, el copero recordó: hay un hombre en la cárcel que interpreta sueños. José fue llamado de la prisión al palacio. En un solo día pasó de ser prisionero a presentarse delante del rey. Y allí, con humildad, no se atribuyó nada a sí mismo, sino que declaró: no está en mí, Dios será el que dé respuesta. Ese momento cambió todo. El don que José había ejercido en la oscuridad lo llevó ahora a la luz. El hombre olvidado se convirtió en la voz que reveló el futuro de una nación. Aquí está la enseñanza. Cuando llega el tiempo de Dios, ni la traición, ni el olvido, ni las cadenas pueden detener lo que Él preparó para ti. Piensa en esto. Quizás hoy estás en tu cárcel de espera, pero Dios ya está preparando la llamada que te llevará al palacio. Y quiero preguntarte, ¿estás listo para que Dios te saque de tu cárcel y te ponga en lugares donde nunca imaginaste estar?
Ese día, frente al faraón, José no solo interpretó sueños, trazó un plan de sabiduría divina. Explicó que los 7 años de abundancia serían seguidos por 7 años de hambre, y que Egipto debía prepararse almacenando provisiones. El faraón quedó impactado. Ninguno de sus sabios había tenido tal claridad. Y en un giro que solo Dios podía orquestar, aquel joven extranjero, vendido como esclavo y encerrado como prisionero, fue puesto como gobernador de toda la nación. Imagina ese momento. José recibió el anillo real, vestiduras nuevas y un carruaje para recorrer Egipto. El muchacho que un día fue arrojado a un pozo, ahora tenía la autoridad de un rey. Aquí brilla una verdad poderosa. Lo que parecía un final trágico, se transformó en la plataforma del propósito. Dios usó cada herida, cada traición, cada lágrima, como piezas necesarias para el plan mayor. Y lo mismo puede ocurrir en tu vida. Puede que no entiendas el porqué de lo que vives ahora, pero el para qué se revelará en el tiempo de Dios. Frase memorable. Cuando Dios te promueve, no importa quién te quiso hundir, porque su mano es más fuerte que cualquier traición. Pregunta para ti. Si Dios te llevara mañana a un lugar de influencia, ¿estás preparado en tu carácter para sostenerlo? Los años pasaron, y la hambruna golpeó no solo a Egipto, sino también a la tierra de Canaán. Allí estaban los hermanos de José, los mismos que lo habían vendido, ahora desesperados buscando alimento. No tenían idea de que el gobernador que podía salvarlos era aquel hermano al que habían traicionado. Imagínalo. José, vestido con ropas reales, rodeado de sirvientes y con autoridad absoluta, viendo entrar a sus hermanos inclinados a sus pies. El dolor del pasado volvió como un eco, pero también la oportunidad de la venganza estaba en sus manos. Y aquí surge lo más grande. José no permitió que el resentimiento gobernara su corazón. No dejó que la herida definiera su reacción. En cambio, eligió perdonar, porque entendió que todo lo vivido no había sido casualidad, sino parte del plan de Dios. Ese momento es un espejo de nuestra vida. Todos tenemos un Egipto, donde el pasado puede regresar a golpearnos. Todos enfrentamos la tentación de pagar mal con mal, pero la sabiduría de Dios nos llama a ver más allá de la herida y descubrir el propósito escondido. Frase memorable. El perdón no cambia el pasado, pero sí transforma tu futuro. Y te pregunto, ¿hay alguien en tu vida que necesitas perdonar para poder avanzar hacia el propósito que Dios tiene para ti? El momento llegó. José ya no pudo contener sus lágrimas. Ordenó que todos los egipcios salieran de la sala, y con un corazón quebrantado, se acercó a sus hermanos y les dijo: «Yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis a Egipto». El silencio fue total. Sus hermanos quedaron paralizados, con miedo, pensando que sería el fin para ellos. Pero José pronunció una de las frases más poderosas de toda la Biblia, una que atraviesa la historia y llega directo a nosotros. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para salvar la vida de mucha gente. Ahí está el corazón del propósito. Lo que parecía traición, Dios lo transformó en salvación. Lo que parecía destrucción, se convirtió en la llave para preservar naciones enteras. Esa es la sabiduría de Dios. Tomar lo que otros hicieron para herirte y convertirlo en el escenario donde su gloria se manifiesta. Y en tu vida, también puede ser así. Quizás fuiste traicionado, abandonado o herido. Pero esas cicatrices no son tu final. Son la prueba de que Dios está escribiendo algo mayor. Frase memorable. El propósito de Dios siempre será más grande que el dolor que viviste. Ahora dime, ¿crees que tu dolor puede convertirse en una plataforma para bendecir a otros? Déjalo en los comentarios, porque tu testimonio puede inspirar a alguien más. Después de revelar su identidad, José no levantó la mano contra sus hermanos, ni reclamó venganza por los años robados. En lugar de eso, los abrazó, los consoló y les aseguró que no debían temer. Les dijo que todo había sido parte del plan de Dios para preservar la vida.
Y fue más allá. No solo los perdonó, sino que los invitó a vivir en Egipto. Les dio alimento, tierra y protección para toda su familia. El mismo joven que había sido rechazado por ellos ahora se convirtió en su salvador en tiempos de crisis. Este gesto nos enseña una verdad que rompe toda lógica humana. El amor de Dios nos llama a bendecir incluso a quienes nos hicieron daño. Esa es la verdadera victoria, no cuando cobras venganza, sino cuando eliges la gracia. En la vida cotidiana, ¿cuántas veces tenemos la oportunidad de responder con bondad a quienes nos han herido? Tal vez con un familiar, un amigo, un compañero de trabajo. El corazón natural quiere justicia inmediata, pero el corazón transformado por Dios busca restauración. Frase memorable. El mayor poder no está en devolver el golpe, sino en extender la mano. Y quiero preguntarte, ¿serías capaz de cuidar de alguien que un día te hizo daño, si Dios te pusiera en posición de ayudarlo? La vida de José nos deja claro algo que no siempre queremos escuchar. El propósito se forja en el proceso, y el proceso casi nunca es fácil. La traición de sus hermanos, la esclavitud, la cárcel, el olvido. Cada una de esas etapas fue un martillo que dio forma a su carácter. Dios no solo estaba preparando el lugar de José, también estaba preparando a José para el lugar. Así pasa con nosotros. Oramos por grandes cosas, soñamos con victorias, pedimos que Dios nos lleve lejos. Pero a veces olvidamos que antes de la corona viene el crisol, antes de la gloria viene la prueba. El proceso no es un castigo, es una escuela. La soledad enseña dependencia, la traición enseña perdón, la espera enseña paciencia y la prueba enseña fe. Todo se une como piezas de un rompecabezas que solo cobra sentido al final. Frase memorable. Lo que hoy te duele, mañana será la lección que sostenga tu propósito. Y aquí va mi pregunta. ¿Qué parte de tu proceso actual sientes que Dios está usando para moldear tu carácter? Lo más sorprendente de la historia de José es que su fidelidad no solo lo bendijo a él. Gracias a que no se rindió, no se amargó y no se apartó de Dios, miles de personas sobrevivieron a la hambruna. Egipto fue preservado, su familia fue salvada, y generaciones enteras pudieron continuar porque un hombre decidió confiar en Dios, aun cuando no entendía lo que estaba pasando. Esto nos enseña algo clave. Tu fidelidad nunca se queda solo en ti, siempre alcanza a otros. El proceso que soportas hoy puede ser la respuesta para tu familia mañana. La fe que mantienes en pie en medio de la prueba puede ser la inspiración que alguien necesita para no rendirse. Así actúa Dios. Transforma la traición en testimonio, el dolor en plataforma y tu proceso personal en bendición colectiva. Frase memorable. Cuando permaneces fiel en lo oculto, Dios usa tu historia para iluminar multitudes. Y quiero preguntarte, ¿has pensado que tu lucha actual puede convertirse en el milagro que otros están esperando? José pudo haber quedado atrapado en el dolor del pasado, reviviendo cada traición, cada lágrima, cada día de injusticia, pero eligió algo distinto. Confiar en que Dios tenía un plan mayor. Y esa es la clave. Cuando confías en el plan de Dios, tu pasado deja de ser una cadena y se convierte en un trampolín. José no permitió que el resentimiento lo esclavizara más que los barrotes de Egipto. Decidió mirar hacia adelante, hacia lo que Dios estaba construyendo. Muchos de nosotros quedamos atrapados en el por qué. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me trataron así? ¿Por qué la vida fue tan dura conmigo? Pero la historia de José nos invita a cambiar la pregunta. No ¿por qué?, sino ¿para qué? El para qué revela propósito. El para qué transforma lágrimas en enseñanza, heridas en sabiduría y tropiezos en testimonio. Frase memorable. El dolor te ata al pasado, pero el propósito te impulsa al futuro. Y te pregunto, ¿qué crees que Dios quiere enseñarte a través de las pruebas que has enfrentado? La historia de José es la prueba viva de que Dios escribe finales que jamás hubiéramos imaginado. Nadie que lo vio en un pozo, encadenado o en prisión,
Habría pensado que terminaría gobernando Egipto. Pero Dios nunca deja a sus hijos en la derrota. Siempre escribe un capítulo más allá del dolor. Y lo increíble es esto: el final de Dios siempre supera nuestras expectativas. José soñó con grandeza cuando era joven, pero no imaginó que su vida impactaría naciones enteras. Lo que parecía un sueño personal se convirtió en un propósito global. Así también contigo. Quizás tu visión de vida es pequeña comparada con lo que Dios realmente quiere hacer. Tal vez piensas en sobrevivir, y Dios piensa en usarte para transformar a muchos. Frase memorable: el final de Dios nunca es una derrota, siempre es un propósito mayor. Ahora quiero invitarte a reflexionar. ¿Estás dispuesto a creer que lo que hoy parece imposible en tu vida puede ser parte del final sorprendente que Dios ya está escribiendo? La historia de José no solo es un relato antiguo, es también un reflejo profético de lo que Cristo haría siglos después. José fue traicionado por sus hermanos, vendido por unas monedas y humillado injustamente. Jesús también fue traicionado, vendido por 30 piezas de plata y llevado como un cordero al sacrificio. José pasó de la cárcel al trono, y desde allí salvó la vida de multitudes. Jesús pasó de la cruz a la resurrección, y desde allí nos dio vida eterna. ¿Ves el paralelo? La traición más grande de la historia, la cruz, se convirtió en el acto más glorioso de amor y salvación. Lo que parecía derrota fue, en realidad, la mayor victoria. Esto nos muestra que, al igual que en la vida de José, nuestras heridas pueden transformarse en testimonio, y nuestros dolores en instrumentos de bendición. Porque cuando Dios entra en la escena, la traición nunca tiene la última palabra, siempre la tiene la redención. Frase memorable: la cruz fue la traición más oscura, pero también el propósito más luminoso. Y te pregunto, ¿has pensado que tus propias heridas pueden ser usadas por Dios para sanar a otros, así como Cristo transformó la cruz en salvación? La historia de José nos recuerda que los tiempos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Pasaron más de 20 años desde que fue vendido como esclavo hasta que vio cumplido su propósito en Egipto. 20 años de espera, silencio, pruebas y lágrimas. Y aún así, en cada etapa, Dios estaba trabajando. Aunque José no lo veía, cada paso lo acercaba al plan final. Eso nos enseña que Dios nunca llega tarde, siempre llega en el momento exacto. A veces queremos respuestas rápidas, milagros instantáneos, finales inmediatos. Pero el reloj de Dios no se mide en minutos, sino en propósito. Su demora nunca es olvido, es preparación. Quizás tú también estás en tu tiempo de espera. Oras, sueñas, trabajas, y parece que nada cambia. Pero si algo nos deja la vida de José es esta verdad: esperar en Dios nunca es perder el tiempo, es invertirlo en la obra invisible que Él está haciendo en ti. Frase memorable: el tiempo que parece perdido, en manos de Dios se convierte en el tiempo perfecto. Pregunta para ti: ¿qué área de tu vida estás aprendiendo a confiar en el tiempo de Dios? Si hay algo que distingue la vida de José, es que en cada etapa, eligió la fe. Cuando fue traicionado, eligió confiar. Cuando fue vendido como esclavo, eligió servir con excelencia. Cuando fue tentado, eligió obedecer a Dios. Cuando fue olvidado en prisión, eligió perseverar. Esa fe fue el hilo invisible que lo sostuvo en cada caída y lo elevó en cada promoción. La fe no evitó la traición, pero transformó la traición en propósito. Y lo mismo pasa con nosotros. La fe no significa que no habrá dolor, significa que el dolor no tendrá la última palabra. La fe no elimina los procesos, los convierte en plataformas. En la vida cotidiana, la fe es elegir confiar en medio de la incertidumbre. Es seguir sembrando cuando no hay cosecha a la vista. Es levantar la mirada aun cuando las lágrimas pesan. Frase memorable: la fe no cambia el pasado, pero sí cambia la forma en que Dios escribe tu futuro. Pregunta para ti: ¿estás dispuesto a elegir la fe hoy, aun cuando tu situación no tenga sentido? El verdadero clímax de la historia de José no fue convertirse en gobernador,
ni vestir ropas reales, ni habitar en palacios. La victoria más grande fue cuando eligió perdonar. Porque el poder más alto no está en gobernar un reino, sino en gobernar el propio corazón. Ese momento en que abrazó a sus hermanos y lloró sobre ellos, mostró que el propósito de Dios no era solo salvar una nación, sino también restaurar una familia. Aquí está la lección más profunda. El propósito de Dios no se trata solo de lo que logras, sino de en quién te conviertes en el proceso. José pudo haber sido grande en Egipto, pero fue verdaderamente grande cuando eligió la gracia en lugar de la venganza. En nuestra vida, perdonar puede ser la batalla más difícil. Requiere más fuerza que levantar espadas o defender orgullo. Pero es en ese acto donde reflejamos el corazón mismo de Dios. Frase memorable. La victoria más grande no es subir al trono, sino soltar el rencor. Y te pregunto, ¿hay alguien a quien necesitas perdonar para finalmente vivir libre y en plenitud? La vida de José nos grita una verdad eterna. La traición no tiene la última palabra. El propósito de Dios sí. Lo que comenzó con lágrimas en un pozo terminó con risas en un palacio. Lo que parecía destrucción se convirtió en salvación. Y así también es contigo. Puede que tu historia hoy esté marcada por heridas, rechazos o procesos que no entiendes. Pero si decides confiar, perdonar y mantenerte fiel, Dios transformará cada lágrima en semilla de propósito. Escucha bien esto. Los hombres pueden traicionarte, pero Dios nunca te abandona. Los hombres pueden cerrarte puertas, pero Dios abre caminos en medio del desierto. Los hombres pueden intentar destruirte, pero Dios ya escribió tu victoria. Ahora quiero invitarte. ¿Qué parte de esta historia tocó tu corazón? Escríbelo en los comentarios y comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que su proceso no es el final, sino el inicio de algo mayor. Y si quieres seguir escuchando historias bíblicas transformadas en inspiración para tu vida diaria, suscríbete a este canal. Porque juntos aprenderemos que cada prueba puede convertirse en propósito y cada herida en testimonio. Frase final épica. Lo que fue traición en tus manos será propósito en las manos de Dios.